Por ahí ya empezó. Listo. Luego de conocer quiénes están y quiénes no, entonces les cuento que para trabajar el día de hoy vamos a trabajar sobre un PowerPoint, como hicimos la vez pasada, y vamos a repartirnos aleatoriamente gracias a Zoom en 3 grupos. ¿Qué es lo que pretendemos que hagan hoy? Además de que usted entre a los microscopios y busque su imagen y la pegue y la describa, como han hecho y ya a través de todos los talleres lo han sabido hacer, queremos también que haga un esquema. ¿Saben qué son esquemas? Han hecho mapas conceptuales. ¿Todo el mundo está familiarizado con eso? Sí, profe. Vale. Entonces, para empezar, como siempre voy a poner por acá mi tablero y vamos a aclarar ciertas cositas para que no todo sea que usted le tocó todo. No, yo también les ayudo. Voy a sacar por aquí mi pizarra y vamos a hacer unas aclaraciones. Entonces, dice así. Pongo por acá la palabra osificación y otra por acá que se llama calcificación. Ahora, según el video, lo que ustedes entendieron o lo que ustedes conozcan, ¿qué será osificación? Natalia. Profe, pues osificación pues es el proceso pues mediante el cual se forma el tejido óseo y los huesos. Entonces, proceso para formar el tejido óseo. Esta barra no me deja ver. Óseo. Y también levantó Isabela. No, profe, iba a decir también eso. Lo mismo. Nada, Sí, ninguna señor. ligera modificación. ¿No? Bueno. Ahora, ¿qué será calcificación? Ah, profe, y que también se le puede decir osteogénesis a la osificación. Osteogénesis. Listo. ¿Qué será calcificación? En la cabeza de ustedes, ¿qué creerán? Ivonne. Es el proceso mediante el cual se generan depósitos de calcio en los tejidos. Proceso. Depósitos de calcio. Calcio en los tejidos. Perfecto. ¿Algo más por allí? Bueno, entonces esto es lo primero. Necesitamos reconocer una palabra de otra. ¿Por qué? Porque aquí nos hablan mucho de osificación, ¿sí? Pero en ningún momento hablan de calcificación. Y calcificación muchas personas lo confunden y creen que es lo mismo. Osificación entonces será ese proceso, como ustedes lo dijeron, para formar el tejido óseo. Y la calcificación es cuando ya de verdad ponemos allá calcio en un tejido específico y ese tejido entonces va a poder percibir ese calcio e integrarlo a su matriz extracelular. Ahora, la osificación, ¿en qué tejidos ocurre? ¿En cuáles tejidos podemos hacer osificación? ¿Por qué se llama Isabela?
En huesos faciales, huesos de la bóveda craneana y clavícula. Entonces, huesos, tú dices, pongámosle de la cabeza, ¿sí? Para que quede así. Y dijiste la bóveda. ¿Algún otro? Creo que escuché uno largo. ¿Sí? Y la clavícula, profe. A la clavícula. La clavícula. Listo. ¿Alguien más que conozca en qué tejidos aparece la osificación? Ivonne. En los huesos largos, los cortos, los que están, bueno, en la base del cráneo y los irregulares. Largos, cortos e irregulares. ¿Alguien más que conozca dónde se da osificación? Bueno, entonces todos estos que me acaban de dictar y que he puesto por aquí, si yo lo fuera a resumir en una palabra, entonces yo puedo decir que la osificación efectivamente se va a dar en los huesos. ¿Listo? Porque yo pregunté en qué tejido se da. Entonces se va a dar en el tejido óseo. ¿Sí? Ahora pregunto lo mismo, pero para calcificación. ¿En qué tejidos se va a dar la calcificación? ¿Alguno que se les ocurra? ¿En dónde depositamos calcio? Natalia. Profe, en la matriz ósea. Entonces pongámosla por acá, en el tejido óseo. En la matriz. ¿Alguien más sabe dónde se puede dar calcificación? Bueno, entonces yo les cuento. La calcificación también puede darse en el tejido cartilaginoso. ¿Sí? Allí entonces encontramos la gran diferencia entre calcificación y osificación. Una diferencia que en algún momento la necesitarán o así sea para explicarle a un paciente qué es lo que está pasando realmente en su cuerpo. ¿Listo? Porque no es lo mismo una osificación que sea en etapa embrionaria, que continúa en la niñez y un poquito en esas, llamémoslo, en etapa de juvenil, ¿sí? Y es diferente la calcificación cuando ya se empieza a dar en los niños también, pero puede darse a nivel de cuando somos ancianos, ¿sí? Que se empiezan a depositar de pronto más calcio de lo normal, ¿sí? O por otro lado, podríamos más bien llevarnos a que no haya tanta calcificación y entonces tengamos enfermedades como la osteoporosis. Esta calcificación también va a aparecer en ciertos deportistas extremos, entonces aparece en edades de entre los 20 y los 30. ¿Listo? No son el mismo término y eso era lo que quería que dejáramos claro hoy. Ahora sí centrémonos en esa osificación. Habían dos tipos. ¿Cuáles eran los dos tipos de osificación? Ivonne, Intramembranosa y endocondral. Ay, perdón. tranquila. Por aquí ponemos cuidado. Entonces pongo por aquí que de estas teníamos dos. Una intramembranosa y otra que se llamará endocondral. Si fuéramos a hacer un resumen de una frase, ¿cómo resumimos la osificación intramembranosa? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Profe, pues lo primero que se me viene a la cabeza, pues intramembranosa, pues dentro de la membrana, ¿no? Pero pues relacionado con el, pues la osificación,
pues sería la condensación mesenquimatosa diferenciada al linaje osteogénico. Condensación mesenquimatosa. Mesenquimatosa diferenciada. Estoy escribiendo muy mal, me perdono. Al linaje óseo. Alguien más que me diga en una sola frase qué se les ocurre o cómo la resumen. Creo que Ivonne había levantado la mano. No, profe, yo también tengo, pues, es muy parecida, es la formación de condensación del mesénquima. La condensación del mesénquima. ¿Alguien más? ¿Qué se le ocurre cuando piensan en intramembranosa? ¿Cómo se va a formar ese hueso? Puede ser como desde adentro hacia afuera. Afuera. Está muy bien. Todo lo que ustedes me digan ahí me sirve. Esto por aquí. ¿Alguien más? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, entonces sigamos con la endocondral. En una frase o en una palabra, de lo que se le ocurra, de lo que haya escuchado, de lo que haya leído. ¿Cómo se da la endocondral, Gabriela? Profe, a partir de un molde, un molde cartilaginoso. A partir de molde cartilaginoso. Y se me fueron las otras manitos. ¿Qué les pasó? Luis había subido la mano. Pues lo mismo, profe, a partir del cartílago es que se va. A partir del molde de cartílago. ¿Algo más? Ivonne. Que también se puede dar como, es que, ay, no estoy segura, profe, Tranquila, ¿qué como pasa? que se daba desde la diáfisis hacia la epífisis, esa osificación. ¿Alguien más que nos quiera contar? Que siempre empieza en cartílago hialino. Siempre es desde cartílago hialino. Ah, profe, y que es como una condrogénesis, pero interrumpida hasta un punto. Esa está buena, condrogénesis interrumpida. ¿Y usted por qué cree que es condrogénesis interrumpida? ¿Por qué o en qué momento se... Bueno, pues al comienzo se va a dar una condrogénesis normal y pues con las condroprogenitoras, los condroblastos, y ya luego con el tiempo, y pues decían en el video que genéticamente programado, pues aparece el collar perióstico a partir del cual se va a empezar a formar el tejido óseo. Perfecto. Entonces yo ahí a su punto de condrogénesis interrumpida le agrego que esa condrogénesis es interrumpida porque literal llevamos a cero el oxígeno en esa zona. Entonces aquí hay cero oxígeno. Y cuando está el oxígeno a cero, entonces empieza a aparecer el collar perióstico, como usted nos dijo. Bueno, ¿alguien quiere agregar más aquí? Bueno, entonces ya tenemos diferencias claras y diferencias marcadas entre una y otra. Listo. No es lo mismo y estos huesos que me mencionaron por acá, estos que están acá en azulito,
no hacen los mismos tipos de osificación, ¿sí? Dependiendo del lugar, dependiendo de su función, harán una osificación diferente. Entonces, separemos esos huesos que están ahí. ¿Cuáles de ellos hacen osificación intramembranosa? Natalia. Profe, los que hacen osificación intramembranosa son los huesos de la cabeza, la clavícula y pues ya, pues huesos de la bóveda craneana. Clavícula y bóveda craneana. ¿Santiago quiere agregar algún otro hueso o nos va a contar de los que son endocondrales? Pues yo encontré de de los endocondrales, Ujú. pues me habla de los huesos de la pelvis, las vértebras, y me hablaba de algunos huesos de la cabeza también, específicamente de base de cráneo. Gracias por esa aclaración. ¿Alguien más que sepa algún hueso? Algo por ahí raro. Ahora, ¿algún hueso del cuerpo que haga las dos osificaciones? ¿No? Que sepan por ahí, que hayan escuchado. Santiago tiene la manito levantada, ¿se le quedó así o él sabe? Se me quedó. Ah, bueno, Dale. tranquilo. ¿Algún otro hueso por ahí que se les ocurra? Bueno, entonces les cuento así a grosso modo. Dentro de esa osificación intramembranosa, ya la describimos perfectamente, los huesos entonces, muchos de la cabeza, ¿sí? De nuestro cráneo por aquí, van a hacer ese tipo de osificación. La clavícula también es un buen ejemplo. Y de la bóveda craneana, digamos que ese sí es más complicado. La mayoría de ellos van a hacer osificación endocondral. Entonces dejemos tachado este por acá para que no nos vayamos a confundir. Sobre la osificación endocondral, entonces tenemos que la pelvis sí la hace, las vértebras también, las vértebras son huesos irregulares. Huesos de la cabeza la hacen, específicamente los de la base de cráneo, está muy bien, la mayoría de ellos, como dijimos. Para que no se nos vaya a quedar como muy raro, entonces pongamos que esos de la base de cráneo, la mayoría son endocondral, por eso fue que los pusimos ahí. Además de esos, aparecerán los huesos largos y esos son muy importantes porque la mayoría de las placas que nosotros vamos a tener para ver este tipo de osificación, entonces van a ser los huesos largos. ¿Cuáles son esos huesos largos o por qué los llamamos así? El fémur, el húmero. El fémur, el húmero. Entonces todos los huesos de nuestras extremidades entran aquí como huesos largos. Y sobre esos huesos largos hay una compañera que nos dijo que esos huesos tenían epífisis y diáfisis. ¿Sí? Aquí lo dejamos escrito. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la epífisis y cuál es la diáfisis de un hueso largo? Ivonne. Pues, profe, la diáfisis sería como la mitad del hueso y la epífisis son los extremos. Los extremos. Entonces, si yo dibujo ese hueso ahí, usted me lo podría marcar. Márqueme cuál es la epífisis y cuál es la diáfisis.
Pues más o menos, ¿no, profe? Esa sería como la diáfisis y esto de acá, la epífisis. Ok. ¿Todo el mundo está de acuerdo con Ivonne? Sí, manitos arriba por ahí aparece. Perfecto. Entonces, Ivonne nos decía, creo que fue la misma que nos habló de epífisis y diáfisis, que la osificación endocondral se daba de la diáfisis, perdón, a las epífisis. ¿Están de acuerdo con Ivonne? De diáfisis a epífisis, es decir, de aquí hacia el exterior. Ivonne. Profe, pero también, pues como para aclarar, eso pasa, pero luego al final también vemos como una osificación en la epífisis hasta que se forma como, no me acuerdo el nombre, como un anillito de cartílago antes de que se osifique todo el hueso. Se llama como si fuera un callo, ¿sí? Lo normal es que le llamen así, como un callo de cartílago ahí, está bien. ¿Alguien más tiene alguno? ¿O se acuerdan de algo que nos hayan dicho en ese video, que hayan leído, de eso de diáfisis, epífisis? ¿Cómo pasan esas vainas por allá? Bueno, entonces les voy a contar un poquito. Isabela, cuénteme usted antes. Pues que se hacen por zonas, profe. Esa sí, osificación se hace por zonas. De personas, ¿quieres decir que se hace eso en humanos? No, que se hace en zonas. Ah, yo entendí de personas. Yo de personas. No. Ok. Se hace por zonas. Sí, está muy bien. Se va a generar por zonas esa osificación. Entonces les cuento así, resumido. Tenemos por aquí, ustedes alcanzan a ver mi puntero. Estoy marcando lo que llamamos diáfisis. ¿Sí? Por aquí en la mitad. Sí, profe. Vale. Entonces tenemos que por aquí va a empezar una osificación, ¿sí? Pero igualmente puede empezar también en las epífisis, dependiendo de cuánto queramos que ese hueso crezca o de cuán largo lo necesitemos. Normalmente, como esta osificación se da en huesos largos, pues los niños, ¿sí? Específicamente los hombres, van a crecer aproximadamente hasta los 18. Entonces, esta osificación va a empezar por aquí, también va a empezar por acá, y como decía Isabela, nos va a dejar un pequeño, llamémoslo así, un pequeño callo por aquí, y será un callo como de cartílago. ¿Para qué deja ese callo de cartílago? Pues lo deja simplemente porque necesitamos tener ahí ese molde disponible para seguir creciendo. Si yo pongo mi brazo aquí, aquí habría un molde de esos y aquí habría otro. Necesito seguir creciendo por aquí y creciendo por aquí, ¿sí? Dijimos que en los hombres hasta los 18 y en las mujeres sí que somos un poquito más de malas para la biología. Entonces nos toca más o menos hasta los 14, exagerando hasta los 15. Entonces, estas partecitas que quedan acá, esas partecitas de cartílago, son las que van a crecer otro poquito. Digamos que esto a los 18 en los hombres y a los 14 o 15 en las mujeres no es que desaparezca y ya. Él va a empezar un proceso lento para que finalmente aquí no tengamos cartílago, sino que literalmente sea reemplazado todo por tejido óseo, para que tengamos unas buenas articulaciones. Entonces nos van a poner es más bien un cartílago por aquí para podernos mover, ¿sí? Y vamos a hacer ciertos reemplazos. En este momento no nos interesan esos reemplazos específicos, sino que nos interesa cómo fue que creció esto. Y ese crecimiento iba a ser dado por unas zonas, pero esas zonas en específico son un crecimiento endocondral. No es que sea la osificación endocondral como tal, sino que es un crecimiento.
¿Alguien sabe cómo era que se llamaban esas zonas del crecimiento endocondral? One. Pues, profe, dependiendo de hacia dónde lo miremos, pero digamos, desde la diáfisis hacia la epífisis sería la zona de resorción, luego calcificación, hipertrofia, proliferación y reserva. Calcificación, hipertrofia. Ay, Dios. Esto muy mal. Resorción, calcificación, hipertrofia. Y las dije muy rápido y me quedé. Natalia me las quiere completar. Vale, profe. Resorción, bueno, está el calcificación, hipertrofia, proliferación y zona en reserva. Profe, tengo una pregunta. Dígame. El hueso, o sea, crece en longitud, pero también crece como en ancho, ¿no? Exactamente. Y es que no me acuerdo si era que la había escuchado, pero no era que la diáfisis pues también se encargaba como de ese ancho y la epífisis de esa longitud, o pues todo se encarga de todo, de longitud y ancho. Ya, déjeme, pongo la última cosa aquí y listo. Ok, ahí están las 5 zonas y dijo Ivonne de diáfisis a epífisis. ¿Listo? Así quedaron. Ahora, sí, el hueso crece a lo largo, ¿sí? Es el crecimiento que más se da, es el crecimiento más notorio y ahí es cuando los papás empiezan a decirle a uno, ay, es que usted tan lindo, a los 4 años medía como una sillita y ya ahora a los 18 es más alto que las puertas. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando los papás lo miden a uno hacia arriba, de largo. ¿Cómo está usted de alto? Ahora, sí, muy bien. Los huesos también necesitan crecer hacia lo ancho. ¿Qué pasa allí? Dentro de los huesos, si ustedes se acuerdan la clase que tuvieron con la profe Leonora el sábado, esos huesos necesitan o tienen más bien por dentro un sistema que se llama osteonas. ¿Se acuerdan de las osteonas? Sí, profe. Entonces allá adentro voy a pintar por aquí. Estoy haciendo unos pequeños circulitos, cafecitos. ¿Sí? Hay más o menos. Por allí tendremos osteonas. Esas osteonas se acuerdan que están compuestas por laminillas. Entonces, si esta es mi osteona, ¿sí? Si esta punta del lapicero es mi osteona, yo tengo una laminilla así, otra así, y siguen. Si tuviera más manos, hacía más laminillas de osteona. Entonces, ¿qué pasa con esas laminillas? Yo las voy a tener aquí, rodeando. Hacia afuera otra. Y lo mismo va a pasar con las otras osteonas que haya por ahí. Tienen más laminillas. ¿Cómo se llamaban esas laminillas que están dándole así forma a la osteona? Concéntricas. Concéntricas, muy bien. Entonces esas laminillas concéntricas van a estar dándole a este hueso ese crecimiento, llamémoslo de ancho. ¿Listo? Este huesito mío, créanme que, bueno, además de que está forrado por mucha grasa, te voy a quitarle así la grasa, ¿sí? Este huesito mío no tiene el mismo ancho que tenía cuando yo era pequeñita, tenía por ahí 3 años. No tiene el mismo ancho, ¿listo? Esas laminillas concéntricas que van a ir formándose alrededor de las osteonas son las que le van a dar ese crecimiento a lo ancho a ese hueso. ¿Allí quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa que quieran saber por aquí o que nos haya faltado escribir en este pizarra? Profe, otra preguntita.
Pero entonces, ¿ese ancho pues se va a dar es en la diáfisis por las osteonas o también se puede dar en las Sí. epífisis? En la epífisis puede hacer un crecimiento, sin embargo, allí va a estar más por el cartílago que tengamos hacia los lados de esas epífisis. Voy a marcarle por acá con mi apuntador, ¿sí? Por el cartílago que se deposite por aquí y por aquí, entonces yo voy a poder darle un ancho mayor a la epífisis. Pero en nuestras diáfisis, entonces sí se necesita que sea por las osteonas, por las laminillas concéntricas específicamente. Vale, profe, gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra duda por acá? Bueno, yo voy a dejar de compartir. Y entonces, como les había comentado, tenemos un PowerPoint el día de hoy. Voy a sacarle el enlace. Hoy no se me olvidó ponerles editar a todo el mundo. Hoy estoy mejor de la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a hacer que Zoom nos reparta en 3 grupos. Uno de los grupos tiene, que será el grupo 1, asignado la osificación intramembranosa. El grupo 2 tendrá designada la osificación endocondral y por último, el grupo 3 tendrá el crecimiento endocondral. Ya les voy a pasar por aquí por el chat de Zoom el link para todos. Ahí es para que vayan entrando a ese PDF. Sin embargo, por aquí les voy a mostrar, perdón, no es PDF, es un PowerPoint. Les voy a mostrar qué es lo que pretendo que yo haga, que ustedes hagan aquí. Entonces, como siempre, tengo un grupo 1 con su tema, el 2 con su tema y el 3 con su tema. Y entonces ahí puse unas iniciales, ¿sí? Es simplemente para que según Zoom los asigne, pues usted copia ahí, que usted trabajó en ese grupo, en el otro o en el otro. ¿Listo? De acuerdo a Zoom lo que nos elija. Tengo aquí entonces que este es un PowerPoint, si no me falla la memoria. Sí, son 9 diapositivas. ¿Qué vamos a hacer? El grupo 1 tiene asignadas 3 diapositivas. En la primera vamos a hacer un esquema. Un esquema que nos cuente qué o cómo se hizo esa osificación intramembranosa. Entonces usted pone, por ejemplo, ¿sí?, una forma y entonces a la forma la pone así y dice: la osificación intramembranosa empieza por un centro condrogénico. ¿Sí? Digamos, así empezó. Después le pone una flechita y dice que otra parte de esa osificación. Y entonces ahora dice que ese centro condrogénico se quedó sin oxígeno. Pone otra flechita y continúa. Eso es un esquema. Vamos a hacer un pequeño resumen del paso a paso de cómo se dio esa osificación, con palabras. Lo mismo nos va a ayudar a hacer esto acá. Lo mismo nos va a ayudar a hacer quienes queden en el grupo 2 en esta primera diapositiva. Nos van a decir cómo fue que esa osificación endocondral pasó. Aquí quiero que sean muy explícitos contándonos que entonces hay un cartílago, que y que ¿sí? Y se cambió ese cartílago por hueso. A que nos cuenten del pericondrio y que se volvió periósteo, etcétera, etcétera. Ahora, para el grupo 3, como ellos van a contarnos, es específicamente del crecimiento endocondral, simplemente nos van a enlistar,
así que quede como si fuera un esquemita, los 5 pasos. Entonces, por ejemplo, pueden decirnos que la resorción es ta. ¿Cómo era que estaba eso allí y qué fue lo que le pasó? Es decir, que si el grupo 3 nos está contando la resorción, la proliferación, la hipertrofia, eso no nos lo va a contar el grupo 2. ¿Listo? Y quiero que eso quede claro. No nos van a contar esos pasos porque el grupo 2 se va a enfocar en que un cartílago le pasó tal cosa, que ese cartílago venía de las células madre mesenquimales, ¿sí? Pero no se va a meter con el trabajo del grupo 3. Ahora, tenemos para el grupo 1, 2 diapositivas adicionales que las he dejado en blanco. Esas diapositivas adicionales, 2, también las dejé para el grupo 2. Allí lo que quiero que pongan entonces es una imagen de alguno de los microscopios, el que usted escoja, y me describa qué está pasando en la imagen. Acuérdese que usted le pone el título, me dice qué microscopio la sacó, ¿sí? Me guarda, por favor, el tantos X, ¿sí? El aumento en que la tomó. Y usted allí me puede empezar a describir. Allí estoy viendo tales células, ¿sí? Si usted está viendo, por ejemplo, células madre mesenquimales, señálelas. Si está viendo condrocitos, señálelos. Si está viendo ya células óseas y nos quiere señalar, por ejemplo, los osteoblastos, señálelos. Eso sería algo muy bueno. Al grupo 3, aparte de que nos va a contar cómo es que se dan esos pasos, los 5 nada más, nos va a contar con una sola diapositiva, una sola imagen, las 5 zonas. ¿Listo? Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Necesito saber si tienen dudas o preguntas. Bueno, igual, acuérdense que ustedes me pueden llamar, me pueden preguntar. Si necesitan ayuda, con mucho gusto los ayudo, ¿sí? Pero vamos a trabajar en grupitos. Voy entonces, si no hay más preguntas, a pasar a que Zoom nos seleccione. Van a trabajar en grupos de 9 o 10 personas. Profe, es que Cuéntame, Isabel. tengo dos dispositivos, entonces a ver si me podrías meter a... Ya me puse en la sala 3. Entonces a ver Entonces, si me puedes meter este dispositivo también a la sala, por favor. ya te voy a mover. Listo, ahí se fue a la sala 3.
Bueno, chicos, nos falta una persona. Ok, ya estamos todos. ¿Cómo les fue? ¿Difícil, fácil? No, profe, nos falta tiempo. Les faltó tiempo. No se preocupe que para todo hay tiempo. Si necesitamos corregir, lo vamos a hacer entre todos. No se preocupe. ¿Qué otras observaciones? ¿Cómo les fue? Si les gusta trabajar en grupos. Si les gusta esta metodología o es muy horrible trabajar con los compañeros. No, profe, a mí que me gusta. Pues rindió. Rindió. Bueno, muy bueno. Bueno, chicos. Entonces vamos a pasar a mirar lo que ustedes hicieron. ¿Listo? A la vez no se preocupen que entre todos vamos corrigiendo, vamos haciendo las precisiones necesarias para que nos quede ese material nuevamente en PDF, lo podamos mandar por el grupo y ustedes lo tengan para estudiar. ¿Les parece? Entonces, comencemos con la persona que quiera presentar o las personas, que pueden ser varios a la vez, no hay problema, que nos van a presentar la osificación intramembranosa. Pues, profe, entonces, pues yo presento de osificación intermembranosa. Dale, Natalia. ¿Ahí ya se está viendo? Pues, bueno, está cargando. Dice cargando, pero ya, ahora sí se ve. Bueno, entonces, pues, ay, perdón, me pasé. Lo primero que vamos a tener en la osificación intramembranosa es que esta célula madre multipotencial pues se va como a diferenciar en esa célula osteoprogenitora inmadura por la expresión pues RUNX2 o cómo se pronuncia, profe, RUX2. Sí, se dice RUNX2. Ah, vale, listo. Está bien. Y bueno, a su vez pues se va a diferenciar o a originar pues la célula osteoprogenitora madura por la expresión OX-teris. Y pues ya luego vamos a tener el preosteoblasto, que va a ser resultante de una previa proliferación limitada. Después tenemos ya la maduración de este osteoblasto, que aquí lo tenemos en preosteoblasto, y pues ya acá se va a ir madurando en osteoblasto, y va a ser pues el fin de esa mitosis. Entonces aquí tenemos pues como dos vías. Pueden originar las células de revestimiento o los osteocitos por la expresión OX-teris, o puede sufrir pues apoptosis. No sé si alguien más quiera presentar esta o lo presento de mis compañeros, como quieran. Dale, pues yo te ayudo con eso. Entonces, pues ya en este segundo diagrama tenemos el proceso pues de cómo se lleva a cabo. Entonces lo primero que tenemos es que va a aparecer una agrupación mesenquimatosa. Entonces ellas van a conformar un blastema óseo que va a sufrir una diferenciación hacia el linaje osteoprogenitor. Ya luego tenemos que de aquí se diferencian los osteoblastos que secretarán el osteoide y se empezará a calcificar. Entonces la matriz ósea tiene depósitos de calcio. Espérate que no alcanza. Bueno, y dentro van a quedar inmersos los osteoblastos que pues ya con la laguna de la matriz se van a diferenciar en osteocitos. Ya. Luego se diferencia el periósteo que va a rodear ese hueso. Ese va a ser un tejido conectivo denso y regular. Y adentro todavía quedan condensaciones mesenquimatosas que pues al calcificarse van a formar las espículas óseas. Estas corresponden a un tejido óseo inmaduro y se observa como una matriz ósea muy basófila.
Luego los osteocitos dentro de la matriz pues van a quedar inmersos, como hemos mencionado. Rodeando las espículas vamos a encontrar el endostio acompañado por osteoblastos y osteoclastos. Todavía no se han formado las cavidades medulares, pues estas todavía están llenas de tejido mesenquimático que se está diferenciando, y en esta fase también podemos observar algunos vasos sanguíneos inmersos. Por último, las espículas óseas van a crecer por aposición desde el periósteo y el endostio, y por el proceso de remodelado óseo, los osteoblastos y osteoclastos van a organizar pues estas espículas. En la periferia podemos observar que se empieza a diferenciar el tejido óseo compacto y hacia el centro el tejido óseo esponjoso. Y también aparecen las cavidades medulares porque pues ese tejido mesenquimático que estaba ahí va a ser invadido. ¿Alguien más va a presentar o pues digo? Bueno, pues creo que nadie. Entonces, pues, profe, pues nosotros vimos, colocamos pues aquí vemos una osteoprogenitora, aquí vemos pues un osteocito, un osteoblasto y el endostio. Y bueno, un osteoclasto. Ese osteoclasto está como raro, lo he visto aquí, Sí. lo he visto en la diapositiva, me parece un poquito raro, como forzado. Yo preferiría que lo borraran para que nadie se vaya a confundir. ¿Listo? Listo, profe. Mejor no tenerlo y ya. Y eso sí quisiera que me marquen bien lo azul y me le digan que esa es la matriz, para que el que esté perdido y todavía no sepa cuál es el hueso ahí, entonces de una vez, lo azul, esa es la matriz. ¿Lo hago de una vez, profe? ¿O? De una vez, para que nos quede. Ah, vale. Bueno. De ahí la matriz y perfecto. ¿Así, profe? Eso está muy bien. Vale. Mejor. Profe, una pregunta entonces, ¿qué vendría siendo lo que no era el osteoclasto? Lo que no era el osteoclasto, es que eso ahí parece como si hubieran más bien, como si fuera una célula, pero no osteoclasto, sino un macrófago o una célula del tejido sanguíneo, aunque es que está rara y se parece mucho, si puedo anotar, se parece mucho a esto que se ve acá que señalo en verde a la derecha de la placa. Y esa célula también parece una célula de sangre. Entonces, como no nos queremos confundir y queremos que les vaya bien este sábado en el parcial, ¿sí? Los osteoclastos son unas células bien grandes, casi siempre se ven redondeadas, con muchos núcleos. Sin embargo, la que marco ahí como en la parte derecha, se le ven sus buenos núcleos. La que estaban ustedes marcando no se le ven tantos, entonces nos podemos confundir. Las otras sí son células clásicas, se ven lindas, perfectas, pero allí no me quiero que se vayan a confundir y de pronto tengan inconvenientes en el parcial. ¿Listo? Sí, profe, una pregunta. ¿Estas también vienen siendo espículas? ¿O sí es? No, mira que allí están enmarcándose unos vasos sanguíneos y por allí hay una matriz, pero es una matriz que todavía no tiene las propiedades necesarias. O sea que puede ser un tejido conectivo, más bien como laxo o mesenquimático, ¿sí? Pero todavía no tiene propiedades de... Listo. ¿Y estas, profes? Ahí hay muchas mesenquimáticas, pero allí también están apareciendo ya específicamente células óseas, hay muchas osteoprogenitoras, por ahí hay muchas células sanguíneas, es una mezcla de muchas cosas, pero se están mezclando para hacer pues la osificación. Listo. Vale. Ay, me pasé.
Y ya esta, pues, vemos un osteoblasto. Ah, qué pena, profe, ya terminamos en esa, ¿cierto? Sí, ahí ya está. Listo. Un osteoblasto, un osteocito, el periósteo, el tejido óseo inmaduro, una espícula ósea, el endosteo y el tejido mesenquimático, al igual que aquí. Y este de pronto un osteoclasto. Sí, ese osteoclasto de allá abajo, ese sí tiene más cara, está bien pegadito a ese hueso, listo. Ese tiene mucha mejor forma que el osteoclasto de la pasada. Listo. Profe, una pregunta. Los osteoclastos los encontramos en las espículas, ¿cierto? Sí, se tienen que estar adhiriendo a la espícula para hacer la remodelación que ustedes nos contaron. Vale, listo. Y ya, profe, eso sería pues todo. Muchas gracias, está muy bien. Sigamos con el grupo 2. ¿Quién nos va a hablar de esa osificación endocondral? Ya presento, Dale, profe. presenta. Ah, dale. Gaby, presenta. Dale, Osa. Bueno, profe, ya presenta entonces. Bueno, entonces vamos a tener la osificación endocondral, que va a empezar con un molde de cartílago hialino, que pues, o sea, esa condrogénesis va a estar interrumpida por el collar perióstico. Entonces, de ahí se va a formar un centro de condrificación donde se van a diferenciar el linaje cartilaginoso en linaje óseo. Luego vamos a ver que esa matriz cartilaginosa que está rodeada por el pericondrio, pues como no va a tener cómo entren los nutrientes, va a necesitar que se dé una vascularización en ese tejido, y es donde los condrocitos pues liberan ese factor de crecimiento vasculoendotelial. Entonces, pues vamos a tener un crecimiento intersticial, que es el que va a dar el largo del hueso, y un crecimiento aposicional, que es el que va a dar el ancho del hueso. Y finalmente, pues con esa condrificación endocondral, osificación endocondral, vamos a tener una formación en la diáfisis de centros de osificación primarios. Entonces... Aquí puedes volver un momentico, Boncha. Sí, Gaby. En cuanto a la matriz cartilaginosa rodeada por el pericondrio, nosotros podemos hacer la pequeña aclaración de que, bueno, en este pericondrio dentro del cartílago vamos a tener unos condrocitos y en el pericondrio vamos a tener células condroprogenitoras. Entonces los condroblastos por aposición van a aumentar y le van a dar una forma a ese molde cartilaginoso, y desde el interior pues estos condrocitos van a hacer un crecimiento intersticial que ya se puede ver en el diagrama de flujo. Eso, continúa. Profe, espera, voy a completar algo en lo último. En la diáfisis, profe, empieza pues la osificación con formación de espículas óseas, mientras que en la epífisis mantienen cartilaginosas. Ya, ahora sí puedes continuar. Perfecto, va muy bien. Bueno, entonces acá podemos ver las espículas óseas que se están dando por esa osificación, y vemos igual pues la matriz, ¿cómo se llama? La matriz mesenquimal. Pues si pudiéramos acercarnos un poquito, igual en las células dentro de las espículas podemos ver los osteocitos. Y más hacia esta parte, pues tendríamos ya como estaríamos viendo, pues que es del otro grupo, esa osificación, que son las zonas de osificación. Pero entonces,
En esta imagen de acá, lo único que vemos así como a grandes rasgos serían estas espículas y el pericondrio, que sería este acá, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, hacia el lado izquierdo, si yo me fuera, ya les voy a anotar por acá, si yo me fuera hacia estos lados o hacia estos lados, por aquí, entonces aparece también un pericondrio súper marcado, ¿sí? Ahí sí sería el pericondrio clásico como lo conocemos. Por aquí cuando yo ya me voy ya bien hacia la derecha, que se está formando más matriz ósea, yo ya podría empezar a decir que por allá ya hay un periósteo. Listo. Entonces ahí nos ayudan ahorita, ya cuando esté presentando el otro grupo, a marcar esas 2 o 3 zonitas que dijeron, nos marcan la espiculita para que todo el mundo sepa qué estamos viendo allí, por favor. ¿Listo? Continúe. Continuamos. Bueno, entonces en esta imagen podemos ver el cartílago y pues no está, o sea, profe, creo que no es muy fácil ahí como diferenciar grupos isogénicos porque igual todas las células están muy juntas. No sé si estoy equivocada. No, sí, estás bien. Ahí no es fácil diferenciarlos y no necesitamos diferenciarlos tampoco. Vale. Pues, profe, no sé si los que cogieron la imagen quieran hablar. Pues. Moncha, deja, yo te ayudo. Bueno, dale. Bueno, por ejemplo, en la primera imagen podemos ya como ubicarnos en la parte de la diáfisis del hueso. Entonces, lo que podemos observar aquí es, bueno, ahí está señalada la matriz calcificada que se ve como, bueno, todavía no está calcificada. Antes no está calcificada, pero esta posteriormente se va como a calcificar. Entonces, esa calcificación de esa matriz, que es como la matriz extracelular, podemos verla acá y podemos ver también como el inicio de ese collar perióstico. Entonces, continuando con lo de la matriz que se calcifica, eso me va a generar unos cambios dentro pues, de ese tejido y va a hacer que se empiece como a acumular colágeno, colágeno no, ay, se me olvidó, glucolípidos, creo que era. Glucógeno. Sí, decir el glucógeno y lípidos. Y se me va como a empezar a producir unas vesículas, unas vesículas que a su vez pues esto me va a generar aquí en este tejido como un ambiente hostil. Entonces estos condrocitos van a hacer la liberación de un factor de crecimiento llamado BEFG, que este me va a permitir que se dé el ingreso de vasos sanguíneos para que se pueda dar la nutrición y pues se pueda oxigenar también porque no hay ni nutrición ni oxígeno. Pero lo que observamos en la siguiente imagen es que cuando entra pues estos vasos sanguíneos con estos los osteoclastos y pues ellos van a empezar a destruir esta matriz cartilaginosa y pues estos destruyen esta matriz cartilaginosa y también destruyen esos condrocitos que están en proceso de apoptosis. Y se da la liberación de espacio para que pues entren como más vasos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen podemos ver que el periósteo empieza a tener como un crecimiento aposicional, entonces pues se ve como más agrandado en comparación al otro y empiezan a entrar a este tejido células mesenquimáticas que pues van a tener como un linaje óseo. Y creo que ya sería todo. Perfecto, entonces yo resumo lo que estabas diciendo, Valeria. Muchas gracias, está muy bien. Aquí en la matriz donde ustedes nos pusieron calcificada, sí,
se están recibiendo más iones de calcio también. Acuérdense que hicimos digamos, la diferencia diciendo que era calcificado y que era oxificado. Entonces, además de eso, tú nos contaste de que estaban ingresando vasos sanguíneos. Miren entonces, por ahí estoy señalando en negrito, vasos sanguíneos, que ojalá ustedes ahorita en su diapositiva no lo señalen. Entonces, miren cómo entran esos vasos sanguíneos y están prácticamente desplazando todos esos condrocitos que yo tenía por ahí. Además, entonces nos dijeron que habían células madres mesenquimales que entraban ahí. Por ahí estoy señalando 2 de ellas así de forma bonita y clásica. Por aquí arriba hay otro. Entran esas células madres mesenquimales a invadir, con esos vasos sanguíneos a invadir. Y ahí es cuando se expresan los factores de transcripción para que eso se empiece a convertir en hueso. Está muy bien. Muchas gracias. Ahí nada más, esto que yo medio anoté ahí, señálemelo ahorita. Vamos a escuchar al grupo 3. Profe, una pregunta. Para diferenciar la osificación intramembranosa y la endocondral, entonces nos podríamos guiar que en la endocondral pues va a ser a partir de ese cartílago hialino. Sí, siempre tiene que haber un molde de cartílago, alguna cosita de cartílago B, algún condrocito va a haber, siempre. Listo, profe. Pero en la intramembranosa nunca verá ni cartílago, ni condrocitos, ni nada parecido. Grupo 3. Ya comparto, profe. Listo. Ahí ven, ¿cierto? Ahí se está cargando. Ahí está bien. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a las fases del crecimiento endocondral, pues tenemos 5. Entonces, en la primera fase, pues vamos a explicar primero como la parte teórica y ahora las vamos a pasar a ver. Entonces, la primera fase, que es la fase, perdón, la zona de reserva, en donde hay presencia de condrocitos pequeños que se encuentran separados aún. Se podría decir que todavía no están conformando grupos isogénicos, sino que se encuentran de manera individual, pues como dije, pues con bastante espacio entre ellos y están dispersos. Hasta se podría decir que algunos se encuentran en proceso mitótico. En cuanto a la segunda zona, que es la de la proliferación, ellos van a empezar, pues como les dije anteriormente, venían haciendo mitosis, entonces esto se sigue observando y ya empiezan a organizarse en grupos isógenos y adoptar como una disposición de hileras. En la tercera zona, que es la hipertrofia, los condrocitos aumentan su tamaño y siguen pues estando en las lagunas pues como siempre. Y algo especial en esta zona es que pues las lagunas, como ya habían dicho algunos grupos anteriores, van a tener en este caso, pues en esta zona, glucógeno y lípidos. Y los condrocitos también empiezan a adoptar, pues a adoptar no, como a empezar a hacer procesos de apoptosis. En la cuarta zona, que es la de calcificación, hay un cambio en el color de la matriz debido a que se empieza pues a calcificar, hay presencia de esos iones y los condrocitos ya empiezan a ser más apoptóticos o pues sí, ya se diferencia más pues que están en proceso de apoptosis. Y en la última zona ya se empiezan a distinguir las espículas óseas y los condrocitos son muy mínimos, o sea, son muy pocos, porque empieza a haber presencia, pues debido a esas espículas óseas, de osteoblastos que van a producir la matriz ósea y de los osteoclastos que van a hacer la resorción de esas espículas óseas. No sé si alguien de mi grupo quiera explicar o sigo. Bueno, yo voy a explicar un poquito la imagen. En la parte como más hacia la derecha vamos a ver los condrocitos que son como más separados y pues desorganizados. Eso sería la zona de reserva. Luego en la zona 2, en la zona de proliferación, vamos a verlos como más, un poquito más pues junticos como formando hileras y se ven un poquito más oscuritos. Luego en la zona 3 de hipertrofia pues se van a ver más grandes y se va a ver como como la laguna un poquito más pues grande porque se empieza a llenar como de lípidos y de glucógeno.
Luego en la zona 4 de calcificación ellos van a empezar pues a llenarse pues de calcio y luego van a empezar a morir por apoptosis y se van a empezar a dar esa calcificación y a formar las espículas óseas en la zona de resorción. Antes de que me la pase, yo hago una aclaración, solo una chiquitica. Entonces acá cuando me dicen matriz extracelular más oscura, por favor márquenmela por aquí, ¿listo? Que aquí es donde se está viendo más oscurita realmente, ¿sí? Está cambiando de un rosado clarito, como rosado bebé, niña, ¿sí? A una matriz que se ve un poco más rojiza, llamémosla así. Entonces, córrame la flechita y ya eso es todo. Siga exponiendo, tranquilo. ¿Alguien lo va a decir o no? Yo. Bueno, ya acá en la parte como más hacia la izquierda vamos a poder empezar a ver la parte pues ya como que se empieza a osificar y se empieza a ver pues la médula ósea y osteoblastos, diría yo, que se ven más oscuritos ahí. Y pues el condrocito hipertrófico que ve como en la parte que está pasando del cartílago ya a la parte como ósea o de las espículas. Bueno, y la médula ósea son como pues todos esos punticos que se ven ahí. Bueno, aquí voy a hacer otras dos correcciones. Entonces, los osteoclastos, si los estuviéramos viendo, entonces deberían ser por acá, adheridos así al hueso, ¿sí? Haciendo el proceso de resorción. Lo que marcaron aquí como osteoclasto son osteoblastos, ¿listo? Entonces le cambia la C por la B y queda. Y